No sé por dónde empezar, pero tengo que contar esto porque aún no lo puedo creer. Hace poco me contrataron como niñera para cuidar de los hijos de un hombre muy adinerado, Alberto. He trabajado como niñera toda mi vida, pero nunca había estado en una casa como esa. Era enorme. Parecía sacada de un sueño. El tipo es un millonario con unos modales, bueno, a veces algo fríos, pero siempre cortés. Lo que me dejó completamente flipada fue que, de alguna manera, todo eso parecía tan familiar. Al principio, nada fuera de lo común, solo que en sus ojos había algo que me incomodaba, como si me estuviera observando mucho, como si me conociera de antes. Lo ignoré, pensé que era el estrés del trabajo o algo así. Pero había algo raro, algo que me decía que había más detrás de todo esto, aunque no sabía qué. A veces, cuando me miraba, pensaba de que me suena este hombre. ¿Lo he visto antes? Estaba más que segura de que no lo conocía, pero a la vez sentía una especie de déjà vu cada vez que cruzábamos miradas. Quizá todo lo que tenía que hacer era concentrarme en los niños y dejar de darle vueltas a la cabeza, ¿no? Pero eso se me estaba haciendo cada vez más difícil. Un día, mientras estaba limpiando la oficina de Alberto, algo llamó mi atención. Era un pequeño cajón en su escritorio que nunca había notado antes. Estaba un poco entreabierto, y por curiosidad, decidí echar un vistazo. No lo suelo hacer, pero algo me empujó a abrirlo. Dentro, encontré una foto vieja, muy vieja. Era una foto en blanco y negro de una pareja, él y una mujer. La mujer era yo. Yo, pero no de ahora, de hace años. Estaba allí, con un vestido que apenas recordaba, pero el rostro era indiscutible. Mis ojos, mi sonrisa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El tipo en la foto, claro, era él. Alberto. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no me había reconocido antes? La foto era de hace más de 10 años, de cuando mi marido, bueno, el hombre que pensé que era mi marido, murió en un accidente de coche. Pero esto no podía ser posible. ¿Cómo podía él estar tan tranquilo en una foto tan antigua, si se suponía que él había muerto en aquel trágico accidente? Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Estaba a punto de explotar. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? ¿Acaso él no había muerto? Era posible que... Me quedé allí, mirando la foto, sin saber qué hacer. Era como si la realidad se hubiera desmoronado bajo mis pies. Después de un par de días en los que mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había encontrado, decidí que ya era hora de enfrentarlo. No podía seguir ignorando lo que había descubierto. Así que una tarde, cuando los niños estaban en sus actividades, me armé de valor y me acerqué a Alberto. Lo encontré en el salón, hablando por teléfono. Viéndolo de cerca, esa sensación de déjà vu volvió con fuerza, y mi corazón latió con más intensidad. Alberto, tenemos que hablar, le dije, interrumpiéndolo mientras colgaba la llamada. Él me miró con sorpresa, como si no esperara que yo estuviera tan directa, pero al mismo tiempo no pareció nervioso. Claro, ¿de qué se trata?, respondió, sin siquiera pestañear, como si no fuera nada importante. No sé qué esperaba, quizás alguna reacción más genuina, algo de incomodidad. Pero no. Fue como si nada. Ahí, de pie frente a mí, parecía completamente seguro de sí mismo. Miré a su alrededor, buscando la forma de articular lo que sentía, pero lo único que me salía era una pregunta: ¿quién eres tú realmente? Sus ojos se agrandaron un poco, y por un momento, sentí que me estaba mirando de una forma diferente, como si ya supiera lo que yo había descubierto. ¿Qué quieres decir con eso?, respondió al fin, con una sonrisa nerviosa. Me senté frente a él, con la foto en las manos. La tiré sobre la mesa, y su rostro cambió de inmediato, pero solo por un segundo. Después, volvió a mostrar esa fachada de hombre de negocios, serio, casi frío. ¿De dónde has sacado esto?, dijo, su voz algo tensa, pero tratando de mantener la compostura. Lo encontré en tu escritorio, contesté, mi voz temblorosa por la rabia y el miedo. ¿Por qué me mientes, Alberto? ¿Por qué me has estado ocultando que estás vivo? ¿Por qué fingiste tu muerte? Él no dijo nada al principio,
pero sus ojos se apagaron por un instante, como si estuviera buscando la mejor forma de dar una respuesta. Luego suspiró profundamente, se recostó en su silla y, por fin, habló. Me esperaba que lo descubrirías alguna vez, pero no de esta forma, dijo con una calma que me hizo hervir la sangre. La muerte de tu marido, la mía, en realidad, fue una mentira. Lo planeé todo. Tuve que desaparecer porque mi vida estaba en peligro. Tenía enemigos, gente que quería verme muerto. Y no podía arriesgarme a que tú o los niños estuvieran involucrados. Así que, hice lo que creí necesario para protegernos. Me quedé helada, sin saber si lo que escuchaba era una broma macabra o la verdad. ¿En serio? ¿Todo esto era parte de un plan? A costa de mi sufrimiento, de mi dolor por la muerte de un hombre que, ahora descubrí, seguía vivo. ¿Y la foto, por qué me la guardaste?, le pregunté, con la voz rota. Porque aún te amaba, respondió, sin titubear. Nunca dejé de amarte. Y quería que algún día me encontraras, aunque no sabía cómo explicártelo. Por eso, te contraté. Quería verte de nuevo, pero no estaba preparado para que todo esto saliera a la luz. Estaba paralizada. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Alberto flotaban en mi mente como un eco, y por un momento todo me pareció un mal sueño del que no podía despertar. Mi cabeza daba vueltas. No podía entenderlo. ¿Qué clase de hombre hace algo así? ¿Cómo alguien puede fingir su propia muerte, dejar a su esposa sola, y luego aparecer 11 años después como si nada hubiera pasado? Mi corazón latía con fuerza, y por un segundo sentí una rabia tan profunda que me hizo temblar. ¿Cómo se atrevía a hablarme así? ¿Cómo podía decir que aún me amaba después de todo lo que había hecho? Mi vida se había derrumbado por completo, y ahora me decía que todo era parte de su plan. ¿Qué clase de plan es ese? ¿Por qué no me dejó vivir mi duelo en paz? Entonces, algo en mí hizo clic. La rabia se mezcló con el dolor, y en lugar de gritarle, me quedé en silencio, mirándolo fijamente a los ojos. Quería comprenderlo, aunque sabía que no lo lograría. Quería encontrar algo que justificara su acción, algo que me diera un poco de consuelo, pero no lo encontraba. Me dejaste vivir sin saber qué había pasado con mi vida, dije, mi voz quebrada. Me mentiste durante todos estos años. Pensé que te había perdido para siempre. Pensé que había sido mi culpa, que no pude hacer nada para evitar tu muerte. ¿Y ahora, me dices que todo era una mentira? Él se levantó de su silla, dio unos pasos hacia mí y, con una mano en mi hombro, me dijo, lo hice porque te amaba, porque te quería proteger. Quería evitarte el sufrimiento, quería que fueras feliz sin mí. Yo no sabía si creerle. Mi mente seguía corriendo en 1000 direcciones, pero había algo dentro de mí que me decía que este tipo de cosas no tienen solución. No había excusa suficiente para tanto sufrimiento. Y aún así, algo de ese dolor, esa mezcla de rabia y tristeza, me estaba destrozando por dentro. ¿El amor era eso amor? Yo ya no lo sabía. Lo único que sentía era un vacío enorme, una grieta que no se podía cerrar. ¿Y qué hago ahora, Alberto?, le pregunté, sin poder ocultar las lágrimas que empezaban a caer. ¿Qué hago con todo esto? ¿Con mi vida? ¿Con lo que me has hecho vivir? Él me miró con ojos tristes, casi como si estuviera arrepentido, pero no parecía haber una respuesta que pudiera aliviar mi tormenta emocional. Al final, solo me quedó una pregunta sin respuesta: ¿por qué tenía que ser todo tan complicado? La conversación quedó suspendida en el aire, como si el tiempo hubiera dejado de existir. ¿Cómo podía pasar de sentirme completamente devastada a sentir una extraña sensación de aceptación? Pero aún no estaba lista para tomar ninguna decisión. No sabía qué hacer con todo esto. Los días siguientes fueron un caos. Alberto seguía en la casa, pero algo había cambiado, ya no era el mismo hombre de antes. Su presencia, aunque siempre había sido un tanto distante, ahora se sentía incómoda. A veces, me encontraba mirándolo mientras él estaba ocupado con sus negocios, y una sensación de vacío me invadía. Como si estuviera mirando a un extraño, pero al mismo tiempo a alguien que había formado parte de mi vida, de mi historia. Lo peor de todo era que,
aunque había decidido que lo iba a confrontar, no tenía ni idea de qué hacer a continuación. ¿Cómo se reconstruye una vida después de tanto dolor, tantas mentiras? Debía perdonarlo. Pero, ¿podía perdonarlo? ¿Acaso merecía mi perdón? Pasaron los días, y la tensión en la casa crecía. La relación entre nosotros, que alguna vez fue llena de amor y pasión, ahora estaba teñida de dudas y resentimiento. Por las noches, me despertaba, a menudo en medio de la oscuridad, buscando respuestas que no llegaban. Las preguntas seguían sin respuesta. Finalmente, decidí que necesitaba un poco de espacio. Necesitaba pensar con claridad. Aceptar lo que había pasado, procesarlo. Así que tomé una decisión, me iría unos días. Sin decirle a nadie, tomé a los niños y nos fuimos a casa de mi madre. Necesitaba estar sola, alejada de todo el ruido, de los recuerdos y de los recuerdos rotos. Al principio, la idea de estar sola me aterraba. No sabía si era lo mejor, si me estaba alejando de la única oportunidad de recuperar algo de lo que había perdido. Pero conforme pasaban los días, me di cuenta de que no se trataba de recuperar algo, sino de encontrar mi propio camino. Aprender a vivir con la verdad, aunque esa verdad fuera una mentira durante más de una década. Fue entonces cuando, tras varias noches de insomnio y días de reflexión, entendí algo fundamental: no podía seguir viviendo en la sombra de algo que ya no existía. No podía seguir alimentando una relación basada en secretos y dolor. Si realmente quería seguir adelante, tendría que hacerlo por mí misma, no por él. No por los niños, no por la imagen de una vida que ya no era real. Sino por mi propia paz, por mi propia sanidad mental. Cuando regresé a la casa, todo parecía igual, pero yo había cambiado. La presencia de Alberto ya no me intimidaba, y aunque él intentó acercarse, su arrepentimiento no era suficiente para borrar todo lo que había pasado. Le dije que necesitaba tiempo, espacio para tomar una decisión definitiva. Él asintió sin decir una palabra, pero en su rostro vi lo que parecía una mezcla de culpa y resignación. Aunque me dolía verlo así, sabía que no podía seguir tomando decisiones por él. Tenía que tomar las mías. Finalmente, después de un largo silencio, le dije: no sé si podemos seguir adelante, Alberto. No sé si puedo perdonarte. Lo que hiciste, me destruyó por dentro, y no sé si puedo reconstruirlo. Pero sé que ya no puedo quedarme en esta casa esperando a que algo cambie. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, pude ver un destello de vulnerabilidad en sus ojos. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Y así fue como llegó el momento de tomar una decisión: seguir adelante sin él o intentar reconstruir lo que había quedado, aunque estuviera roto. Pero, en ese momento, supe que la única forma de sanar era dejar ir, aunque aún me doliera. Mi decisión fue clara: me iría. Necesitaba empezar de nuevo, lejos de las sombras del pasado, sin importar lo que eso implicara para mi futuro. Tras esa conversación con Alberto, todo cambió. La verdad, aunque dolorosa, me permitió ver las cosas de otra manera. No era que el amor que sentía por él se hubiera esfumado, porque eso no era posible. Había sido mi compañero, mi amor, mi esposo durante años. Pero la sensación de traición era tan grande que me era imposible seguir viviendo en una mentira, y mucho menos seguir construyendo algo con alguien que me había arrebatado tanto sin ni siquiera pedir permiso. Al principio, la decisión de marcharme parecía lo más sensato, lo más saludable. Necesitaba tiempo para mí, para entender qué quería, qué podía hacer con mi vida, y si tenía la fuerza para perdonarlo algún día. O incluso si debía perdonarlo. ¿Era eso algo que debía hacer por mí misma? ¿O simplemente era una obligación impuesta por la sociedad, por el amor que alguna vez tuvimos? El primer día que salí de la casa, me sentí liberada, como si el aire hubiera dejado de ser pesado. Pero, a la vez, algo me carcomía por dentro. La culpa. ¿Era correcto huir? ¿Era correcto tomar esa decisión sin considerar sus sentimientos o las consecuencias para los niños? No lo sabía. Todo era confuso. Los días que pasé en casa de mi madre no fueron fáciles. No solo lidiaba con la soledad y la pérdida, sino también con la constante presión de saber que Alberto no había desaparecido porque quería, sino porque su vida había sido puesta en peligro por gente a la que ni siquiera conocía.
Sin embargo, esa justificación no cambiaba lo que él me había hecho. Y yo no podía simplemente olvidarlo. Mi madre, por supuesto, me apoyaba, pero siempre me preguntaba lo mismo: ¿realmente lo amas todavía? Y esa pregunta, aunque sencilla, me aterraba. ¿Amaba a Alberto? ¿O lo que amaba era la imagen de la vida que habíamos construido juntos, de lo que habíamos sido antes de que todo se desmoronara? No lo sabía. Mientras tanto, Alberto seguía en la casa. Aunque no lo había visto desde nuestra última conversación, me enteré por medio de mensajes de texto que no había parado de intentarlo. Me escribía todos los días, me llamaba, me pedía que lo perdonara, que lo pensara. Yo lo ignoraba, no sabía qué decirle. No quería hacerle daño, pero tampoco quería vivir en un constante tira y afloja de emociones contradictorias. Lo que me dolía más era saber que él seguía enamorado de mí, y que todo lo que me había hecho, lo había hecho por protegerme. ¿Cómo se puede proteger a alguien a costa de su felicidad? ¿A costa de su derecho a vivir la vida como le plazca? Y ahí estaba yo, atrapada entre lo que quería y lo que debía hacer. Mi mente no dejaba de girar, y en algunos momentos sentía que había perdido el rumbo por completo. Me faltaba claridad. ¿Debía regresar y tratar de reconstruir lo que habíamos perdido? ¿O debía seguir adelante, sin mirar atrás, en busca de algo nuevo? Pero, ¿qué era lo nuevo? ¿Qué tenía sentido si ya no había confianza? ¿Cómo se empieza de nuevo con alguien que había destruido lo que creías real? La verdad es que, por más que intentaba darle sentido a todo, no había respuestas fáciles. El amor, el dolor, la rabia, la incertidumbre, todo se mezclaba en mi corazón de una forma que ni yo misma entendía. Una noche, mientras estaba en la cama, me llegó un mensaje de Alberto. Era el último intento. Decía algo que me detuvo en seco: te echo de menos. No sé si podré vivir con la culpa de lo que te hice, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí, esperando que me perdones. Si decides irte, lo entenderé. Si decides quedarte, prometo no volverte a mentir. Leí esas palabras una y otra vez, y por un instante, sentí que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. No podía decidir entre el amor que aún sentía por él y la realidad de lo que había hecho. Pero, al final, tuve que reconocer algo que había estado ignorando durante todo ese tiempo: no era su perdón lo que necesitaba, sino el mío. Y aún no estaba lista para perdonarme a mí misma. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de lo que él había hecho, ni de cómo me sentía respecto a él. Se trataba de lo que yo quería para mi vida. Y eso, al final, era lo único que importaba. Pasaron varias semanas más antes de que pudiera tomar una decisión. La gente me decía que debía pensar en mí, que debía ponerme a mí misma en primer lugar, que ya había sufrido lo suficiente. Mi madre, a veces muy directa, me repetía constantemente: la vida sigue, hija. No te quedes atrapada en un pasado que no puedes cambiar. Pero había algo que me frenaba, algo que me mantenía atada a ese lugar, a esa casa, a esos recuerdos rotos. Por otro lado, Alberto seguía insistiendo. Cada día, un mensaje, cada tarde, una llamada. Al principio, me molestaba tanto. Pero luego, me di cuenta de que quizás lo que me molestaba realmente no era su insistencia, sino mi propia confusión. Él, a pesar de todo, seguía luchando por lo que teníamos. Y yo seguía sintiéndome atrapada entre el amor que alguna vez compartimos y la necesidad de liberarme de su sombra. En todo ese tiempo, empecé a entender una verdad dolorosa: no era solo el daño que él me había causado lo que me había dejado rota. Era el hecho de que yo misma había permitido que esa mentira me definiera. Había dejado que su muerte me hundiera en una oscuridad de la que no sabía salir. Durante todo ese tiempo, no había buscado mi propia paz, mi propia sanación. Había estado esperando que él me la diera, que él solucionara el daño que había hecho. Pero esa no era la solución. El perdón, si alguna vez llegaba, debía venir de mí. Al principio, pensé que podría seguir adelante sin él, que podría reconstruir mi vida lejos de todo eso. Pero cada vez que miraba a mis hijos, cada vez que veía cómo se relacionaban con él, cómo hablaban de su padre, aunque yo ya no sabía cómo referirme a él, me sentía perdida. ¿Qué les iba a enseñar? ¿A qué el amor se basa en mentiras?
¿A que las personas pueden hacerte sufrir y seguir pidiéndote que los perdones sin importar el daño causado? No quería eso para ellos. Quería algo mejor. Quería que aprendieran a amar con honestidad, sin trampa ni cartón. Entonces, un día, decidí ir a verlo. No fue un regreso triunfal ni una reconciliación. Fue simplemente una charla, una oportunidad para entendernos. No sabía si me quedaría o si me iría, pero sentía que necesitaba esa conversación, aunque fuera para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Nos encontramos en el parque donde solíamos pasear juntos, aquel lugar que había sido testigo de tantos momentos felices. Miré a su rostro, más envejecido, pero con la misma mirada que aún conservaba la chispa de quien alguna vez fue mi amor. Nos sentamos en un banco, y durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio era incómodo, pero al mismo tiempo, sentía que era necesario. Finalmente, Alberto rompió el hielo. Sé que he sido un idiota, dijo, mirando sus manos, como si no pudiera mirarme a los ojos. Y entiendo si ya no puedes confiar en mí. Pero no quiero perderte, no quiero perder lo que tuvimos. Por favor, dame la oportunidad de demostrarte que no soy el hombre que fui antes. Puedo cambiar. Lo haré. Lo miré por un momento, evaluando sus palabras, sus gestos, su voz cargada de arrepentimiento. Mi primer impulso fue gritarle, mandarlo todo al diablo. Pero, en lugar de eso, respiré profundamente y le dije, no sé si puedo confiar en ti de nuevo. No sé si puedo vivir con todo lo que me hiciste. Pero, quiero intentarlo. No por ti, ni por los niños. Quiero intentarlo por mí misma. Para saber si de verdad puedo perdonarte, para ver si, en algún momento, puedo ser feliz de nuevo. Hubo un momento de silencio, en el que sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Gracias por darme la oportunidad, aunque sea mínima. No lo sabía, pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. No era un perdón definitivo. No era una aceptación inmediata. Era solo el comienzo de algo que aún no sabía cómo iba a ser. Quizá no volveríamos a ser lo que fuimos. Quizá lo que había entre nosotros ya no tenía salvación. Pero, al menos, yo estaba comenzando a sanar. Y eso, en ese momento, era lo único que importaba. Decidí regresar a la casa, pero no con la intención de quedarme allí para siempre. Me quedaría para enfrentar mi dolor, para ver si realmente podía perdonarlo, pero no bajo las mismas condiciones. No con las mismas expectativas. Lo que él había hecho ya no lo podía cambiar, y yo no podía seguir viviendo en el pasado. Ahora tenía que aprender a vivir en el presente. El futuro, fuera lo que fuera, comenzaba desde ese momento. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Regresar a la casa fue más difícil de lo que había imaginado. Cada rincón me recordaba lo que había sido, las veces en que reíamos juntos, las promesas que hicimos y que, ahora, parecían tan vacías. Pero había algo diferente en mi mirada. No era la misma mujer que se fue días antes. No era la misma mujer que se había dejado consumir por la ira y la desesperación. Había algo en mí que había cambiado, algo que ya no dependía de Alberto para sentirse completa. Los primeros días fueron tensos, llenos de silencio. Alberto intentó acercarse, pero yo me mantenía firme. No quería hablar de lo que había pasado, no quería revisitar la herida tan profundamente. Solo quería vivir el presente, ver si, de alguna manera, podíamos reconstruir una relación basada en la honestidad, aunque no estuviera segura de si eso era posible. Cada vez que me miraba, podía ver en sus ojos la culpa, esa carga que llevaba desde el día que desapareció. No me lo decía en palabras, pero lo sentía en su presencia. Y yo simplemente lo observaba, con una mezcla de compasión y frustración. No sabía cómo interactuar con él, cómo hacer que todo eso fuera más fácil. Pero lo único que tenía claro era que ya no podía seguir como si nada hubiera pasado. Decidí hablar con los niños. Ellos, por supuesto, notaron que algo había cambiado. Su padre ya no era el mismo hombre que recordaban. Y aunque me dolía verlos tan confundidos, me di cuenta de que también tenía que ser honesta con ellos. No podía seguir ocultándoles la verdad. Una tarde, mientras estábamos cenando,
les expliqué lo que había sucedido. Les dije que su padre había tenido que desaparecer por un tiempo por razones que aún no comprendían, y que, aunque había sido muy doloroso para todos, él estaba aquí ahora, con nosotros, porque las cosas, finalmente, se habían aclarado. Les pedí que fueran pacientes, que entendieran que las cosas no serían como antes, pero que podían empezar a construir algo nuevo. Algo diferente. Afortunadamente, los niños, a pesar de su confusión inicial, aceptaron la situación con la inocencia que solo ellos podían tener. No fue fácil, por supuesto, pero al menos había dado el primer paso hacia la apertura, hacia la sanación. Alberto, por su parte, comenzó a esforzarse más de lo que había hecho en todos esos años. Empezó a ser más transparente, más presente, y aunque sus gestos eran tímidos, se notaba que estaba intentando, de verdad, hacer las cosas bien. Pero yo no estaba lista para volver a entregarme por completo. A veces, veía en su mirada esa desesperación por recuperar lo que había perdido, pero yo no podía seguir alimentando esa esperanza sin una base sólida. Si quería que esto funcionara, tenía que ser real, desde el principio. Durante esas semanas, me encontré pensando en lo que realmente quería para mi vida. Alberto estaba allí, intentando volver a ser el hombre que yo había conocido, pero yo ya no estaba segura de quién era yo misma. Ya no era la mujer que había aceptado su desaparición sin preguntas. Ya no era la esposa que confiaba ciegamente. Había aprendido a vivir sin él, y ahora me tocaba aprender a vivir con él, pero en mis propios términos. Decidí empezar a trabajar en mí misma, en mi independencia. No quería perderme en el proceso de intentar salvar algo que ya estaba roto. Así que me inscribí en un curso de fotografía que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo para ello. También empecé a hacer cosas por mí misma, cosas pequeñas, pero que me recordaban que yo también importaba. No solo como madre o esposa, sino como mujer. Y aunque la culpa seguía presente en algunos momentos, comenzaba a sentirme más fuerte, más segura de lo que quería. Alberto, por supuesto, notaba estos cambios. Y aunque, en ocasiones, se mostraba inseguro, también reconocía que yo ya no era la mujer que había dejado atrás. Me respetaba, me valoraba, pero entendía que ya no podía ser el centro de mi vida como antes. Algo había cambiado, y aunque le dolía, también sabía que debía darme el espacio para ser quien yo quería ser. Poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más abiertas, más sinceras. Ya no hablábamos solo de lo que pasó, sino de lo que queríamos construir en el futuro. Y aunque la idea de reconstruir nuestra relación parecía inalcanzable en algunos momentos, también sabía que no tenía que ser perfecta. No se trataba de volver a lo que fuimos, sino de crear algo nuevo, a partir de lo que éramos ahora. Al final, entendí que la verdadera sanación no estaba en perdonar a Alberto o en olvidarme de mi dolor. Estaba en aceptarme a mí misma, en entender que había pasado por todo esto porque tenía que aprender algo. Aprendí que no siempre podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. Y sobre todo, aprendí que mi felicidad no dependía de nadie más. Solo de mí. Y así, día tras día, la vida comenzó a encajar de nuevo. No era fácil, ni mucho menos, pero había algo en la forma en que nos mirábamos ahora que me decía que, tal vez, todo no estaba perdido. Y aunque no sabía qué nos deparaba el futuro, al menos había algo que ya no me faltaba, la paz conmigo misma. Lo que vendría después no lo sabía. Pero de algo estaba segura, lo afrontaría, lo que fuera, por mi cuenta, y a mi manera. Los meses que siguieron después de esa conversación con los niños y Alberto no fueron fáciles, ni lineales. Hubo momentos de calma, pero también de tormenta. La verdad es que nunca se trató de reconstruir lo que había sido. No podíamos hacerlo. No se puede volver a lo que un día se fue. Lo que hicimos fue, más bien, empezar a construir desde las ruinas, intentar juntar los pedazos rotos y crear algo que tuviera sentido en el presente. Una de las primeras cosas que noté fue que, al empezar a enfocarme en mí misma, algo en Alberto empezó a cambiar también. En lugar de presionarme para que todo fuera como antes, comenzó a darme espacio, a entender que nuestra relación necesitaba tiempo, y que mi sanación era tan importante como su arrepentimiento. Ya no se trataba de él, ni de lo que él quería recuperar. Se trataba de lo que yo necesitaba para seguir adelante. Para encontrar mi propio lugar.
Una tarde, después de varios días en los que apenas habíamos hablado, Alberto me sorprendió con una cena. Algo sencillo, en casa, solo nosotros dos, algo que no hacía desde antes de su desaparición. Había preparado la comida con sus propias manos, y aunque no estaba perfecta, se notaba el esfuerzo. Sentí una mezcla de emociones, nostalgia, rabia, pero también una extraña gratitud. Algo en su gesto me hizo recordar que, a pesar de todo lo que había sucedido, había momentos pequeños, casi insignificantes, que podían cambiar la perspectiva de todo. Nos sentamos a la mesa, y mientras cenábamos, hablamos. No de lo que pasó. No de lo que habría podido ser. Sino de lo que estábamos construyendo ahora, de lo que queríamos. Fue una de las conversaciones más sinceras que habíamos tenido en años, porque finalmente pudimos ser honestos, sin temor a lo que el otro pensara. Hablamos de los errores, de las dudas, de los miedos, y por primera vez, me di cuenta de que no todo en nuestra vida debía estar basado en lo que habíamos perdido. Había algo ahí, entre nosotros, que valía la pena salvar. Estoy dispuesto a esperar lo que necesites, me dijo, mirando mi rostro, buscando alguna señal. No sé cómo hacerlo, pero quiero que sepamos quiénes somos ahora, no quiénes fuimos. Lo miré fijamente, sin palabras. Había algo diferente en él, en su tono, en la forma en que me miraba. Ya no había la desesperación que había sentido en sus primeros intentos de reconciliación, solo una calma a la que yo, honestamente, no sabía si podía adaptarme. Pero de alguna manera, algo dentro de mí también se calmó. Tal vez no estábamos tan perdidos como pensaba. A partir de ahí, comencé a sentirme menos sola. No porque las cosas estuvieran arregladas o perfectas, sino porque finalmente entendí que no necesitaba que todo fuera perfecto para ser feliz. Comencé a soltar las expectativas, las antiguas formas de ver a Alberto y nuestra relación. Estaba aprendiendo a vivir en el aquí y el ahora. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba. Al principio, las citas como esa cena fueron intermitentes, a ratos extrañas, como si ambos estuviéramos probando nuevas versiones de nosotros mismos. Pero al menos estábamos tratando, sin forzar nada, sin fingir que todo estaba bien. Y aunque había días difíciles, días en los que los recuerdos de lo que sucedió se apoderaban de mí y me hacían sentir que todo se venía abajo, había algo en esa sencillez que me daba esperanza. Los niños también empezaron a adaptarse a la nueva normalidad. Aunque no entendían todo lo que había sucedido, comenzaban a ver que su padre estaba allí, de nuevo, intentando ser la figura que habían perdido, pero ahora con un enfoque diferente. Se preocupaban por él, pero no de la misma manera. Su visión de él ya no era solo la de un héroe ausente, sino la de un hombre imperfecto, pero que hacía esfuerzos. Y eso, por más doloroso que fuera, también era un tipo de crecimiento. Yo, por mi parte, continuaba mi camino. Mi curso de fotografía se convirtió en una terapia en sí misma. Cada clase me acercaba más a ese lugar donde podía escucharme, donde podía ver qué era lo que realmente quería. Porque si algo aprendí en todo esto es que no hay nada más importante que conocerse a uno mismo. No podía seguir anclada al pasado, ni aferrarme a lo que había sido, ni por Alberto ni por los niños. Tenía que ser honesta conmigo, porque si no lo era conmigo misma, ¿cómo podría serlo con ellos? En cuanto a Alberto, seguimos adelante con cautela. No volví a ser la mujer que fui cuando nos conocimos, ni él el hombre que había sido antes de todo esto. Había cambios, sí, pero no quería esperar que todo volviera a ser como antes. Lo que quería era saber si podía construir algo nuevo, con él, pero también conmigo misma. Aprendí a no depender de su amor para validarme, a no necesitar su perdón para sanar. Aprendí que mi paz interior no dependía de él, ni de nadie más. No sé qué traerá el futuro. Tal vez nuestro camino juntos se termine aquí, tal vez no. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que las decisiones las estoy tomando yo. No se trata de lo que perdí, ni de lo que él me hizo. Se trata de lo que quiero para mí, lo que quiero para mis hijos, lo que quiero para mi vida. Y si en algún momento me siento lista para seguir adelante, con él o sin él, será porque aprendí que la verdadera libertad no está en lo que se tiene, sino en lo que se ha superado. Con el paso del tiempo, las cosas no se resolvieron de manera mágica. No fue una historia de redención instantánea ni de amor eterno.
Era más bien una historia de aprendizaje, de aceptar que no siempre podemos controlar los eventos que nos afectan, pero sí cómo respondemos ante ellos. Y eso, al final, era lo único que importaba. Ya no pensaba en lo que podría haber sido, ni en cómo me sentía traicionada. Aunque la herida seguía allí, más o menos curada, con una capa fina de cicatriz, estaba aprendiendo a vivir con ella. En lugar de lamentarme por todo lo perdido, comencé a darme cuenta de que tal vez había ganado algo más valioso, una nueva perspectiva sobre la vida. Alberto seguía luchando por nuestro futuro, pero yo ya no esperaba nada de él. Había dejado de hacerme ilusiones. Aprendí que una relación no puede basarse únicamente en la necesidad de llenar vacíos. Y aunque él estaba allí, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para enmendar el daño, yo ya no estaba buscando respuestas en él. Las respuestas estaban dentro de mí, solo que las había estado ignorando por tanto tiempo. Un día, mientras estaba en mi habitación, ordenando unas cajas con viejas fotos, me encontré con una imagen de cuando nos conocimos. Era una foto antigua, de hace años, cuando todo era perfecto y lleno de promesas. Me quedé mirándola por un rato, pensando en lo que éramos. Pero lo que más me sorprendió fue la sensación de paz que sentí al observarla. No tristeza, ni ira, ni arrepentimiento. Simplemente paz. Era como si, finalmente, pudiera mirar atrás sin que me doliera, sin que me lastimara. Decidí que, aunque las cosas no fueran como antes, eso no significaba que no podía crear algo nuevo. Mi vida no iba a esperar. Y si Alberto quería ser parte de ella, tendría que aprender a aceptar que la mujer que conoció ya no existía. Yo era otra, más fuerte, más decidida, más madura. Y eso era lo que él tenía que entender. No se trataba de mantener una fachada de perfección, sino de construir algo real, basado en la honestidad y el respeto mutuo. Un sábado por la tarde, después de una larga semana en la que no habíamos tenido una conversación profunda, decidí invitar a Alberto a dar un paseo por el parque. Quería hablar, pero no de lo que había pasado, sino de lo que vendría. No de las promesas de antes, ni de las culpas, sino de la vida que teníamos ahora, la vida que podíamos construir juntos si así lo deseábamos. Nos sentamos en un banco, junto al lago, y comencé la conversación de una manera que nunca hubiera imaginado hacer antes. Alberto, no sé qué pasará entre nosotros. No sé si podemos reconstruir lo que tuvimos, ni si eso es lo que realmente quiero. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a intentarlo, pero solo si esto es lo que realmente quieres. No quiero vivir para satisfacer tus expectativas, ni para cumplir con un ideal de familia que ya no existe. Quiero vivir para mí, para mis hijos, y para lo que podamos ser ahora, sin fantasías. Él me miró en silencio durante un buen rato. Vi la emoción en sus ojos, pero también la comprensión. Sabía que, al igual que yo, ya no había marcha atrás. Lo que pasó entre nosotros no podía ser olvidado, ni ignorado, pero podía ser aceptado como parte de la historia de nuestras vidas. Tal vez no había un futuro perfecto, pero al menos había una oportunidad de hacer las paces con lo que habíamos sido, y de decidir qué queríamos ser ahora. Finalmente, Alberto rompió el silencio. Lo que quiero, más que nada, es que seas feliz. No sé si eso significa estar conmigo o no, pero lo que más deseo es verte en paz. Y si eso incluye seguir adelante sin mí, lo entenderé. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para lo que necesites. No sé cómo cambiar el pasado, pero haré todo lo posible por ser una mejor persona. Fue un momento de claridad para mí. No se trataba de recuperar lo que habíamos perdido. Se trataba de hacer las paces con lo que teníamos ahora, de aprender a vivir con los recuerdos y las cicatrices, y de aceptar que la vida sigue adelante, a pesar de todo. La conversación terminó con un abrazo, uno largo y silencioso, que no significaba perdón ni reconciliación, pero sí aceptación. Lo que habíamos sido ya no existía, pero podíamos intentar ser algo nuevo, algo distinto, sin las cargas del pasado. No sabíamos qué vendría, pero al menos lo enfrentaríamos juntos, en paz con lo que habíamos aprendido. La vida continuó, y yo aprendí que a veces lo más importante no es encontrar la solución a todos nuestros problemas, sino aprender a vivir con ellos, con nuestras imperfecciones y las de los demás. Y, aunque nunca olvidaré lo que sucedió, ya no me define. Ya no me quema por dentro. Solo es parte de mi historia,
y de la suya. Así que, al final, mi consejo para cualquiera que pase por algo similar es este: no busques respuestas fáciles, no busques la perfección, y, sobre todo, no esperes que la vida sea siempre justa. Pero, si puedes, aprende a perdonarte a ti mismo, a soltar lo que no puedes cambiar, y a abrazar lo que viene. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que hemos perdido, sino lo que elegimos hacer con lo que queda. Y yo elegí seguir adelante. No con resentimiento, ni con odio, ni con arrepentimiento. Simplemente, elegí seguir adelante con la esperanza de que la vida, a pesar de todo, siempre ofrece nuevas oportunidades para ser felices. Al principio, perdonar era una idea que me costaba mucho aceptar. No por él, sino por mí misma. ¿Cómo podía perdonar algo tan grande? ¿Cómo podía dejar ir el dolor que me había consumido tanto tiempo? Pero con el paso de los meses, empecé a entender algo importante: perdonar no era para él. Era para mí. Si seguía anclada en el rencor, seguiría viviendo en el pasado, y mi vida seguiría siendo una sombra de lo que podría ser. Las primeras veces que intenté perdonar fueron como dar un paso en la oscuridad. No sentía que lo hiciera por él, sino porque yo necesitaba liberarme. ¿Qué sentido tenía seguir cargando con esa rabia? Yo quería vivir tranquila, sin ese peso sobre mis hombros. No se trataba de olvidar, se trataba de liberarme de la necesidad de que las cosas fueran justas. Alberto, claro, trataba de acercarse. Su arrepentimiento ya no era tan desesperado, pero lo sentía más real. Había algo en sus ojos que me decía que ya no esperaba que lo perdonara para sentirse mejor, sino que esperaba que yo lo hiciera por mí. Y eso cambió todo. Dejé de ver su arrepentimiento como una forma de manipulación o de buscar mi aceptación. Empecé a ver que, de alguna manera, él también estaba atrapado en su propia culpa. Y fue ahí cuando entendí que el perdón no era un acto de benevolencia hacia él, sino de liberación personal. Hubo días en que me sentía más fuerte, más capaz de manejar los recuerdos sin que me dolieran tanto. Otros días, la ira volvía a aparecer, como una ola que me arrastraba. Pero lo importante era que cada vez que perdonaba, aunque fuera un poco, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma. Finalmente, me di cuenta de que perdonar no era un acto único. No era algo que podía hacer una sola vez y olvidarme de todo. Era un proceso, algo que necesitaba hacer cada vez que el resentimiento aparecía. Pero, poco a poco, me fui sintiendo más ligera, más capaz de mirar a Alberto sin que me quemara el corazón. A medida que perdonaba, la relación entre nosotros se volvió más tranquila, sin tanto conflicto. No fue fácil, y a veces aún me costaba, pero ya no era lo más importante. Lo que importaba era que yo podía seguir adelante, sin las cadenas del pasado. Al final, el perdón fue la clave para encontrar mi paz, no porque él lo mereciera, sino porque yo sí lo merecía. La vida comenzó a sentirse menos pesada, aunque aún había momentos de incertidumbre. Las primeras semanas tras haber perdonado a Alberto, sentía como si caminara por una cuerda floja. No sabía bien si lo que estaba haciendo era lo correcto, o si simplemente estaba forzando algo que no debía. Pero la calma comenzó a entrar poco a poco, sin prisa, como cuando una tormenta se aleja y el cielo empieza a despejarse. Los días entre Alberto y yo eran diferentes, no mejor ni peor, solo distintos. Aprendí que el amor no siempre se trata de reavivar la chispa de lo que alguna vez fue. Era más bien un ejercicio de aceptación mutua. Él aceptaba quién era yo ahora, y yo aceptaba lo que él había hecho. Sabíamos que no podíamos regresar a lo que fue, pero estábamos listos para empezar de nuevo, con una versión más madura de nosotros mismos. Los niños comenzaron a adaptarse. Aunque siempre había una pequeña barrera entre ellos y Alberto por su ausencia, también notaba que la tensión se iba disipando. Cada vez que veía a los niños reír juntos, con Alberto participando en sus juegos, sentía un pequeño consuelo. Quizás no sería perfecto, pero al menos había algo real aquí. Había aprendido a valorar esos momentos pequeños, como las veces en que él les preparaba el desayuno o cuando nos sentábamos todos a ver una película en la sala, algo tan simple pero que de alguna manera significaba mucho. Por mi parte, no dejé de hacer lo que necesitaba para mí misma. Mi curso de fotografía seguía siendo una válvula de escape, y poco a poco me fui enfocando en mis propios intereses, en cosas que había dejado de lado durante todos esos años.
No porque quisiera separarme de Alberto, sino porque necesitaba recordar quién era yo sin él, sin las sombras del pasado. En esos momentos, sentía que recuperaba una parte de mí que había olvidado, la mujer independiente y decidida que solía ser antes de que todo esto comenzara. Alberto, a su manera, también comenzó a cambiar. No buscaba constantemente mi aprobación, ni se esforzaba por hacerme ver lo arrepentido que estaba. Había algo en su actitud que mostraba que, de alguna forma, entendía que su culpa no podía cambiar lo que había pasado, que no podía seguir pidiéndome perdón constantemente. Solo tenía que ser presente, con sus errores, con sus imperfecciones, y aceptar que, aunque yo lo perdonara, eso no significaba que todo estuviera completamente olvidado. Había una sinceridad en su mirada, como si se hubiera despojado de toda la fachada de el hombre perfecto que una vez había intentado mostrar. Y eso, aunque doloroso, también me hizo sentir que al menos ahora podía ver la realidad sin filtros. Finalmente, entendí que el futuro no es algo que se construya mirando atrás. No se trata de revivir lo que fue, ni de obsesionarse con lo que se perdió. El futuro es algo que se crea en el presente, en las decisiones que tomamos hoy. Y aunque no sabía qué deparaba, lo que sí sabía era que no podía seguir esperando una respuesta perfecta, una solución mágica. Lo que debía hacer era empezar a caminar, paso a paso, en dirección al futuro que yo misma quería crear. Mirando atrás, me doy cuenta de que no todo salió como lo había planeado, pero tampoco todo fue un desastre. A veces, las historias no tienen un final feliz en el sentido tradicional, pero eso no significa que no tengan valor. Aprendí mucho de lo que pasó, de lo que sufrí, y de lo que elegí dejar ir. Y si hay algo que me queda claro es que no existe una fórmula mágica para sanar, para arreglar lo que está roto. Se trata de elegir, todos los días, qué hacer con lo que tienes, y con lo que has aprendido. He dejado ir muchas expectativas. Ya no espero que las personas cambien, ni que todo se resuelva de forma rápida o fácil. La vida, al final, no es una historia perfecta con un final feliz. Es un camino lleno de sorpresas, de giros inesperados, y sí, de dolor también. Pero lo que aprendí es que no tenemos que esperar a que las piezas encajen para poder avanzar. A veces, las piezas nunca encajarán completamente, y está bien. Alberto sigue en mi vida, pero ya no de la manera que solía ser. Ha cambiado, y yo también. Y aunque no sé si estaremos juntos para siempre, lo que sí sé es que lo que más valoro ahora es la paz que he encontrado en mí misma. Eso es algo que no me lo puede dar nadie más, ni siquiera él. En cuanto a mis hijos, me he dado cuenta de que lo más importante es darles una base sólida de amor, comprensión y autenticidad. No importa qué tan rotos estemos, lo importante es estar allí para ellos, con nuestras imperfecciones y todo. Ellos están aprendiendo a vivir con sus propios desafíos, y aunque no podemos evitarles el dolor, podemos enseñarles que lo que importa es cómo seguimos adelante, no lo que nos ocurrió. Si puedo dar algún consejo a alguien que se encuentre en una situación parecida, es este: no te apresures a perdonar si no lo sientes. No lo hagas por la otra persona, hazlo por ti. No busques cerrar heridas solo para que todo parezca perfecto. La paz no viene de resolver todo, viene de aprender a vivir con lo que no se puede cambiar. Y lo más importante, no dejes que el pasado dicte cómo debe ser tu futuro. Tú eres el único que puede decidir qué hacer con el resto de tu vida. Al final, todo lo que quiero es vivir mi vida, sin cargar con los errores del pasado. Sin vivir esperando que las piezas encajen de alguna manera. Simplemente vivir, con mis cicatrices y mis aprendizajes, sabiendo que lo único que realmente importa es cómo elegimos caminar hacia adelante. Y eso es algo que nadie me puede quitar. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.